Jóvenes, buenos días. En este caso nos corresponde el tema de solución de circuitos complejos. Este tipo de circuitos es el que mezcla la conexión en serie y en paralelo. En este caso, si nos damos cuenta, vamos a utilizar las dos fórmulas, la de en serie y en paralelo. Y después para calcular las diferencias de potenciales y también para poder calcular las intensidades de la corriente de todo este circuito. Como nos podemos dar cuenta, como primer punto tenemos en este caso que la conexión se encuentra primero en paralelo, en tres resistencias que se encuentran en paralelo y dos resistencias que se encuentran en paralelo, pero en total son 5 resistencias, pero cada uno con circuito complejo diferente. ¿De acuerdo? Ahora, primero nos pide calcular la resistencia total del circuito, es decir, la sumatoria de todas estas resistencias, de la 1 a la 5, ¿de acuerdo? Pero primero, si nos damos cuenta y vamos a dividir, en este caso, las fórmulas, ¿sí? Como si nos damos cuenta, no está una detrás de otra, sino que se encuentran de forma paralela, es decir, una al lado de la otra. Entonces, para calcular la primera, lo primero que tenemos que hacer es separar esta. Como si nos damos cuenta de los datos que tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Serían en sí el valor de la resistencia total 1. Entonces, la resistencia 1 tiene un valor de 12, ¿sí? Y la segunda también, de 12 ohms. ¿De acuerdo? La tercera, tenemos en este caso, ¿sí? En la tercera, tenemos resistencia total, resistencia de 8, la 4 de 6 y la 5 de 7. ¿Para qué es esta? Para calcular resistencia total 2. Entonces la fórmula que vamos a ocupar es en paralelo, es esta la que vamos a ocupar. Entonces tenemos que 1 sobre resistencia total 1 es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Ya sustituyendo la hacemos de esta manera, 1 entre 12 más 1 entre 12, porque la resistencia total 1 es de 12 ohms y la 2 también es de 12 ohms. Entonces tenemos que ponemos 1 sobre todo esto, sería 1 entre 12, me va a dar un valor de 0.083. 0.083 para la resistencia 1 entre 12 es 0.83 y para el segundo es exactamente el mismo resultado. Tenemos más 0.083. ¿Por qué? Porque es el mismo 1 entre 12 y 1 entre 12. Entonces tenemos que 1 entre 0.083, ¿sí? 0.083 más 0.083 me va a dar un valor de 0.166. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que 1 entre 0.166 me va a dar un valor de 6.024. De 6.024. ¿De acuerdo? Que en este caso sería la resistencia total 1. Entonces ponemos que resistencia total 1 es igual a 6.024 ohms. ¿Sí? Ya tenemos la primera resistencia en paralelo. Ahora, como siguiente tenemos la resistencia total 2. Hacemos exactamente lo mismo. Es decir, que sería 1 entre resistencia total 2. Esto es igual a 1 entre resistencia 3, 4 y 5. Sería resistencia 3 más 1 entre resistencia 4 más 1 entre resistencia 5. Tenemos igual 1 entre ¿cuánto? 1 entre 8. ¿Sí? 1 entre 8. Más 1 entre resistencia 4. ¿Cuánto tiene 4? Tiene 6. Más 1 entre resistencia 5, que tiene un valor de 7. ¿Sí? Entonces ponemos 1 entre, ponemos en este caso 1 entre 8, me va a dar un valor de 0.125, de 0.125, más, en este caso tenemos 1 entre 6, 0.166, ¿sí? 1 entre 7, 1.142, es más 0.142, ¿sí? Entonces sería todo esto sumado, ¿sí? Dividirlo con 1. Entonces quedando como 1, ¿sí? Entre, en este caso, vamos a hacer la sumatoria en la parte de abajo de 0.125 más 0.166 más 0.142. Me va a dar un valor de 0.433. ¿Sí? Ahora dividido esto entre esto, vamos a poner como resistencia total 2 es igual
En este caso ponemos 1 entre 0.433, va a dar un valor de 2.309, un valor de 2.309 ohms. En este caso tenemos que resistencia total 2 del circuito es esto. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un diagrama, un dibujo, simplificando todo esto, si ponemos, vamos a hacerlo más pequeño. En este caso tenemos que la diferencia de potencial del circuito es de 21 volts. ¿Sí? Ahora, al momento que hacemos esta sumatoria, es decir, que en este caso de aquí, hagan de cuenta que este con este lo aplastamos y queda solamente uno, quedando de esta manera. Como ponemos aquí uno pequeño y ponemos resistencia total 1 con un valor de ¿cuánto? De 6.024, con un valor de 6.024 ohms. Y luego venimos y hacemos otro pequeño, que sería este segundo, que sería resistencia total 2. ¿Sí? Sería resistencia total 2, que es lo que acabamos de sacar, 2.309. Sería de 2.309 ohms, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Porque estos tres ya los sumamos en paralelo, como lo acabamos de ver, ¿sí? Lo acabamos de checar. Entonces, estos hagan de cuenta que al momento que sumamos y sacamos un solo resultado, lo sumamos, aplastamos, como que juntamos el de arriba con el de abajo y el de abajo con el de medio. En este caso, ¡pum!, queda solamente uno. Y nos damos cuenta que aquí están, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, ya sacamos los paralelos. Ahora, ¿qué nos falta sacar? Sacar ahora en serie. Sumar este con este, pero en forma de serie. Resistencia total 1 más resistencia total 2, que es igual a 2.309 ohms, ¿sí? Hacemos la sumatoria de 6.024 más 2.309, me va a dar un valor de 8.333, que en este caso sería la resistencia total del circuito. Sería un valor de 8.333 ohms, ¿de acuerdo? Este es el valor que vamos a utilizar para el inciso C, perdón, para el inciso B, ¿de acuerdo? Es el que vamos a ocupar. Ya está. Ahora, vamos a ver el inciso B. El inciso B dice, calcular la intensidad de la corriente eléctrica del circuito, es decir, calcular, ¿sí?, la intensidad de toda esta corriente, ¿sí?, de toda esta corriente. ¿Cómo la vamos a calcular? Con la fórmula que está en el cuadro, que es intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, si ya sacamos la resistencia total del circuito, que es resistencia de 8.333, entonces tenemos que sacar la intensidad. Tenemos también la diferencia de potencial con un valor de 21 volts. Entonces tenemos datos en relación a la resistencia total del circuito, que es igual a 8.333 ohms con una diferencia de potencial de 21 volts. ¿Sí? Entonces nos pide calcular la intensidad de la corriente. Entonces tenemos la fórmula, ¿de acuerdo?, que tenemos que poner, que sería intensidad de la corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia, teniendo en este caso que la diferencia de potencial es de 21 volts sobre la resistencia, que fue de 8.333 ohms, teniendo en realidad una intensidad de la corriente de 21 entre 8.333, nos va a dar un valor de 2.520. Y recuerde que son amperes, ¿de acuerdo? Amperes o amperes, como guste, o simplemente la letra A. Entonces ya tenemos contestado el inciso B. Ahora el inciso C dice, calcula la diferencia de potencial de cada una de las resistencias. Entonces tenemos los datos, ¿de acuerdo? Los datos que tenemos aquí resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, ¿sale? Hasta ahí tenemos. Ahora, la resistencia 1, recuerden que la 1 y la 2 era de 12. La 3 era de 8. La 4 era de 6 y la 5 era de 7. ¿Sí? Entonces, para calcular la diferencia de potencial, tenemos la fórmula en relación a la fórmula original de intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia,
utilizamos el despeje para calcular esta. Es decir, la OB ocupa el lugar de la I, ¿sí? Y la I ocupa el lugar de la OB. Y resistencia, como estamos dividiendo, va a subir multiplicando. Entonces esta es la que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en este caso, ¿sí? Aquí ya tenemos los datos. Tenemos intensidad, que va a ser esta para todas, y las resistencias, una de cada una que contiene. Si nos damos cuenta y checamos que los valores son 12, 12, 8, 6, 7. ¿Sí? 12, 12, 8, 6, 7. Entonces tenemos que diferencia de potencial 1, 2, 3, 4 y 5. Simplemente es multiplicar cada una de ellas. La intensidad sería de 2.520, 2.520 para cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí tenemos todos, serían amperes, ponemos nomás la A, como gusten. Va a multiplicar a cada uno de los valores de las resistencias. Resistencia 1 sería de 12. La segunda, recuerden que también era de 12. La tercera era de 8. La 4 era de 6. Y la 5 era de 7. ¿Sí? Simplemente sacamos las operaciones de 2.520 por 12. Me va a dar un valor de 30.24. ¿Sí? La segunda también va a ser de 30.24 porque son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso tenemos por 8. Ya no va a ser por 12, por 8. Va a dar un valor de 20.16. De 6 va a ser de 15.12. ¿Sí? Y de 7 va a ser un valor de 17.64. 17.64. ¿De acuerdo? Entonces así ya ponemos volts, 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 volts. ¿De acuerdo? Entonces es la diferencia de potencial que pasa por cada uno de los del circuito. ¿De acuerdo? Entonces esto me van a hacer de tarea, por favor. Y eso exactamente van a ocupar este mismo ejemplo para hacer la tarea, ¿sí? De las páginas correspondientes que se van a utilizar en este caso. Sale que va a ser la página que se va a utilizar, va a ser la página 135, me parece. Sí, la página 135 para todos los ejercicios que se les van a pedir del diario. ¿De acuerdo, jóvenes?